Precisamente, tal día como hoy, en 1937, se celebró la primera conferencia nacional del PCB, en condiciones de la más absoluta clandestinidad, para dejar sentadas las bases orgánicas del partido, consolidar y profundizar los avances que se habían venido logrando desde la fundación de las primeras células comunistas en 1931. A partir del 14 de febrero de 1936, cuando se realizó en Caracas y Valencia una gran jornada de protesta popular por la ampliación de las libertades democráticas, dirigida por la Federación de Estudiantes de Venezuela, FEV, y la Asociación Nacional de Empleados, ANDE, comenzó la constitución abierta de partidos policlasistas de izquierda. Debe tenerse en cuenta que el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución Nacional, vigente desde 1928 y reformado en 1936 para darle todavía mayor fuerza y contundencia represiva, prohibía para entonces las actividades comunistas como actos de traición a la patria y las castigaba con las más severas penas. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Para evadir esa prohibición, los comunistas desterrados que habían regresado del exilio tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935 y los que habían permanecido en la clandestinidad en Venezuela, venían desarrollando actividades políticas como fracción de diversos partidos policlasistas contra la resistencia del gomecismo y el neogomecismo. Aunque no existía para la época un partido comunista con organización propia de cobertura nacional, los comunistas tenían de todas maneras amplia participación en las grandes acciones de masas de esos años y en la edición de periódicos progresistas como Petróleo en Maracaibo o El Popular en Caracas. Así ocurre la primera huelga general nacional entre el 9 y el 13 de junio de 1936, dirigida por un frente único que agrupaba a diversas organizaciones populares y de izquierda. Esa experiencia unitaria dio impulso al proyecto de crear un nuevo partido como integración del PRP, ORBE, FEB, BND y los Frentes Políticos de Trabajadores, con el nombre de Partido Democrático Nacional, PDN. En diciembre de ese mismo año, la naciente clase obrera venezolana libró su primera gran batalla clasista, con la organización y ejecución de la gran huelga petrolera, que habría de durar 45 días con enorme apoyo popular, y en la que tuvieron actuación de primer orden los comunistas del Zulia, Caracas y otras regiones del país. Todos los caminos. El gobierno desató una nueva ola de represión, que incluyó en febrero de 1937 el decreto de ilegalización de todos los partidos considerados de izquierda y sus periódicos. Aunque nos aten grillos y cadenas. Fueron prohibidas también las actividades y de diversos sindicatos, y numerosos dirigentes estudiantiles y políticos y sindicales fueron desterrados a bordo del vapor Flanders. Seguiremos reviviendo en las batallas. El texto de ilegalización de los partidos, dentro de los que hasta entonces habían actuado los comunistas, se intensificó el proceso nacional de constitución de organismos específicos del PCB y se procedió a los preparativos para una conferencia nacional de integración de estos organismos. Gota a gota irá naciendo. El rojo, gota a gota iba naciendo. Puedo morir como nací, sabedlo.
Así se celebró el 8 de agosto de 1937 la primera conferencia nacional del PCB, que debió reunirse en la ciudad de Maracay, en el domicilio familiar del camarada Víctor Paida. En las filas del Partido Comunista, a fin de eludir la fuerte represión policíaca desatada tanto en Caracas como en Maracaibo, ciudades en las que los comunistas tenían sus principales centros de actividades. qué bello es pintar para la vida. Participaron en la conferencia 17 delegados y 4 auxiliares de logística y organización, provenientes de las 7 regiones del país en que el partido contaba con organismos regulares. El que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio. El tema clave del debate giraba en torno a si los comunistas venezolanos debían continuar militando en el PDN o si convenía, en cambio, estructurar una organización propia de los comunistas y avanzar con un programa político autónomo de perfil definidamente clasista. Yo no puedo equivocarme, compañeros, mi amor es del Partido Comunista. En palabras del delegado Jesús Faría, el problema central de la conferencia era sacar la cara o no sacarla. Es decir, seguir diluidos en partidos de la pequeña burguesía o marchar abiertamente con el PCB. Oí a los llamados Pico de Plata y a los otros, a los obreros y campesinos. Me obligaron a dar mi opinión y después de decir algunas palabras incoherentes, voté por sacar la cara y ganamos. Se acordó así dar la cara, editando y distribuyendo propaganda de perfil específicamente clasista, con orientación marxista-leninista y firmada por el PCB. Salí a buscar a los presos, soy comunista toda la vida. En particular, se decidió preparar un manifiesto en que se anunciaba al pueblo la organización del partido a nivel nacional y se fijaba posición ante los problemas de Venezuela, y se resolvió hacerlo circular el 19 de febrero del siguiente año, simultáneamente en las principales 17 ciudades del país. En el combate, vela, chao, chao, chao. Y si te matan en el combate, dejo en tus manos mi fusil. También se acordó la publicación de un órgano periodístico propio del partido, resolución que se cumplió en marzo de 1938, con la reaparición de El Martillo, que había sido descontinuado tras la muerte de Gómez. Asimismo, se constituyó el Comité Central del partido, se designó su buró político y se creó el cargo de secretario general. Brilla la estrella roja de la liberación y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Y el comunista... Debido a las restricciones que enfrentaba como resultado de la represión, Fuenmayor no pudo asumir el cargo y por ello el primer pleno del Comité Central, efectuado en octubre, designó a Jorge Saldivia Gil, alias Roy, como secretario general provisional. Comunista soy comunista, venezolano, joven comunista soy. El partido contaba ahora, por primera vez, con una estructura orgánica nacional, una dirección centralizada y un correaje interno de comunicación que cubría todo el país. Condiciones sin las cuales no hubiera podido cumplir las tareas que habría de enfrentar en el futuro inmediato, en medio de la represión anticomunista que perduró hasta 1945.